Aprendiendo en casa. Bienvenidos a Aprendiendo en casa. A cada uno de ustedes. Vamos a trabajar el área de matemática hoy martes 13 de octubre con la actividad Resolver problemas sobre la deforestación, parte 2. Resolver problemas para conocer el impacto de la deforestación en el ecosistema y nuestra salud. Hoy seguiremos aprendiendo a resolver problemas que implican la multiplicación de números decimales para conocer el impacto de la deforestación en el ecosistema y en nuestra salud. Ahora bien, al resolver el siguiente problema, desde el año 2000 se talan 5.250 hectáreas de árboles anualmente, la cual genera una pérdida anual de 150 toneladas de biomasa por cada hectárea de árboles afectados. Afectar la biomasa significa empobrecer la tierra y con el tiempo la vuelve árida sin producción vegetal. Ahora vamos a responder las siguientes interrogantes. ¿Cuántas hectáreas de árboles se habrá perdido en los últimos 8 años y medio? ¿Cuántas toneladas de biomasa se perdieron en los últimos 8 años y medio? Una cosa es biomasa y otra cosa es hectáreas de árboles, ¿eh? Asimismo, la pregunta también que nos formula, ¿cómo afecta la pérdida de la biomasa al ecosistema de tu localidad y a la salud de la familia? ¿Qué debemos hacer para mejorar el ecosistema? Bueno, creo y consideramos de que nuestro ecosistema de un tiempo a este está realmente dañada, ¿no? Y en muchos lugares de nuestro país. Pues entonces ahora vamos a analizar estos problemas. Ante la pregunta, ¿cuántas hectáreas de árboles se habrán perdido en los últimos 8 años y medio? Vamos a responder a esta pregunta, pero en forma práctica y operativa. Es una de las formas también que se desarrolla o resuelve los problemas en matemática. Pues entonces vamos a poner nuestros datos y nuestras operaciones, ¿no? Vamos a ver qué vamos a hacer. Primeramente vamos a sacar nuestros datos, ¿verdad? Entonces, si nosotros observamos de acuerdo a la pregunta cuántas hectáreas de árboles se habrán perdido en los últimos 8 años y medio, entonces diremos que se talaron 5.250 hectáreas de árboles anualmente, ¿no? Entonces, se talan hectáreas de árboles al año 5.250, ¿no? Entonces, busquemos también el otro. ¿Cuántas hectáreas de árboles se habrá perdido en los últimos 8 años? Entonces ponemos hectáreas perdidas en los últimos 8 años y medio. Bien, para ello vamos a tener que multiplicar 5.250 hectáreas por la cantidad de 8 años y medio. ¿Y cuántos 8 años y medio? 8,5, ¿no es cierto? Entonces multiplicamos acá 5.250 por 8,5 años y medio. Vamos a ver cuánto se habría pues perdido en estos últimos años. Dice 5 por 0, empezamos a multiplicar por el lado derecho, 5 por 0, 0. 5 por 5, 25. Pongo el 5, llevo el 2. 5 por 2, 10. Y 2, 12. Pongo el 2, llevo 1. 5 por 5, 25. Y una, 26. Muy bien. Ahora multiplicamos 8 por 0, 0. 8 por 5, 40. Pongo el 0, llevo 4. 8 por 2, 16. 16 y 4, 20. Llevo 2. 8 por 5, 40. Y 2, 42. Muy bien. Vamos a sumar ahora, ¿no? Estos dos sumandos. 0 es igual a 0. 5 más 0 es 5. 2 más 0
es 2. 6 más 0 es 6. 2 más 2, 4. Y bajamos el 4 porque no tiene con quién sumar. Muy bien, esto es una multiplicación de un número natural por un número decimal o número entero por un número decimal. Como ustedes observan que la multiplicación entre estos dos expresiones se multiplica normal, como que estuviéramos multiplicando un número entre números naturales o números enteros, pero tomando en cuenta que la coma decimal se ubica cuantos decimales tenga los factores, ¿no? En este caso, en el primer factor no tiene ningún decimal, en el segundo factor tiene un decimal que es el 5. Entonces, de acuerdo a este decimal, nosotros vamos a recorrer o colocar la coma decimal de derecha a izquierda tomando un espacio, ¿no? Porque tiene un solo decimal. Entonces, la coma decimal viene entre el número 5 y el 0, correcto. Muy bien. Ahora, este número 44.625,0, ¿no? Este es igual a 44.625 porque sabemos y habíamos dicho anteriormente que todo número 0 que sea después de la coma decimal hacia la derecha no tiene valor y por tanto simplemente le quitamos y queda 44.625. Respondemos a la pregunta, en los últimos 8 años y medio se habrá perdido 44.625, ¿no? De hectáreas. Mire, qué cantidad se ha perdido. Muy bien. Sigamos resolviendo. ¿Cuántas toneladas de biomasa se perdieron en los últimos 8 años y medio? Vamos a sacar antes los datos y las operaciones. ¿Los datos cuáles son? Se talan árboles al año 5.250 hectáreas, ¿no? Ese es uno de los primeros datos que se requiere para responder a esta pregunta. Siguiente dato, pérdida anual de biomasa por cada hectárea es 150 toneladas. Si queremos saber cuántas toneladas se han perdido en 5.250, entonces tenemos que multiplicar por esto. Y finalmente responder a la pregunta, toneladas de biomasa perdidos en los últimos 8 años y medio. Claro, entonces, primero, 5.250 por 150 toneladas. ¿Y cuánto es esto? La multiplicación de estos dos factores es igual a 787.500 toneladas de biomasa que se han perdido en un año, ¿no? Ahora vamos a ver en 8 años y medio cuánto es. Entonces, por 8,5. La multiplicación de este número, ¿no? Que es el número entero por el número decimal, multiplicamos en forma normal. Al final colocamos la coma decimal. Muy bien, la multiplicación de esa es, ¿no? Pero 66.937.500. Pero antes tenemos que separar la coma decimal como decimales tenga este factor. ¿Cuántos tiene? Un solo decimal. Para ello vamos a trasladar la coma decimal de la derecha hacia la izquierda y tenemos la coma decimal. Muy bien, correctamente. Ahora es 6.693.750 toneladas de biomasa en 8 años y medio. Bueno, sabemos que finalmente queda nuestro resultado así. ¿Por qué? No le consideramos la coma y el cero, porque después de la coma, si hay ceros, no tiene valor y por tanto no lo tomamos en consideración. Entonces, finalmente tenemos que en 8 años y medio se ha perdido 6.693.750 toneladas de biomasa y esta respuesta tiene que estar aquí, ¿no? Toneladas de biomasa perdidas en los últimos 8 años y medio es esta cantidad. Muy bien. En un principio hemos resuelto en forma directa y en forma práctica, ¿no? Entonces ahora vamos a resolver como el Ministerio de Educación nos recomienda. Dice, para resolver el problema te sugerimos lo siguiente. Primero, representa el problema en una tabla. Tenemos esta tabla, muy bien. Hectáreas de árboles talados anualmente, 5.250. En un año, 5.250 hectáreas se ha perdido, ¿no? Cantidad de toneladas de biomasa perdidas. Claro, 5.250 hectáreas por 150 toneladas, la que se tiene que multiplicar, ¿no es cierto? Bien, entonces, en 8 años y medio, ¿cuántas hectáreas de árboles se ha perdido?
44.625 hectáreas. 44.625 hectáreas. Miren, ahora, y en 8 años y medio, ¿cuántas cantidades de toneladas de biomasa se perdieron? 6.693.750 toneladas en 8 años y medio. Segundo, ahora elige la operación que permite responder las preguntas del problema. ¿Cuántas hectáreas de árboles se habrán perdido en los últimos 8 años y medio? Explica por qué la elegiste y resuélvala en tu cuaderno u hoja de reuso. Bueno, para ello, primeramente 5.250 hectáreas por 20, este dato no tenemos, no corresponde. 150 por 850 toneladas nos está pidiendo por 8 años y medio y tampoco corresponde este dato. Siguiente, también tenemos, el otro dato es 8,5 años, claro, 8 años y medio, por 5.250 hectáreas que se pierde cada año. Este es el dato correspondiente. Esto menos. Bueno, ya tenemos el dato elegido. Siguiente, ¿cuántas toneladas de biomasa se perdieron en los últimos 8 años y medio? O sea, nos está hablando de biomasa. Explica por qué la elegiste y resuelve en tu cuaderno. Muy bien. Si nosotros vemos esta expresión 8,5 por 5,2, 50 por 150, ¿por qué 150? Porque son 150 toneladas que se pierden por cada hectárea y son 5.250 hectáreas que se pierde al año. Entonces tenemos que multiplicar esto. Muy bien. Y esto representa a 8 años y medio. Este es el dato con el cual vamos a trabajar. Los demás, 15 por 8,50, no tenemos este dato y por tanto no corresponde. Y asimismo tampoco 1.500 no corresponde. Y entre tanto el 20 menos. Entonces, la expresión para resolver nuestro problema de cuántas toneladas de biomasa se perdieron en los últimos 8 años es la primera de la izquierda. Correcto. Muy bien. Tercero, analiza y completa las siguientes operaciones y compara con la operación que hiciste. Bueno, anteriormente ya lo hemos hecho, ya lo hemos realizado en forma directa, ¿verdad? Dice, cantidad de hectáreas de árboles perdidos en los últimos 8 años y medio. 8 años y medio se representa 8,5 por 5.250 hectáreas que se pierden cada año. Entonces, si queremos saber que en 8 años cuánto es, tenemos que multiplicar estos dos factores. Muy bien, al multiplicar acá vamos a descomponer 5.250 en factores. Por ejemplo, 5.000 en 1.000 por 5, ¿verdad? Y al 200 vamos a factorizar, vamos a descomponer 100 por 2, ¿correcto? Y al 50 vamos a descomponer a 10 por 5. Entonces ya tenemos, están descompuestos, ¿no es cierto? Ahora sí podemos multiplicar. 8,5 por 1.000 es igual a 8.500. Por 5 ya tenemos un resultado acá que es de 42.500. Muy bien. 8,5 por 100 es igual a 850. Por 2 es igual a 1.700. Muy bien. 8,5 por 10 es igual a 85. Y por 5 es igual a 425. Bueno, la suma de estos sumandos vamos a hallar ahora. ¿Cuánto es de 44.625? Mismo resultado que nos ha salido, ¿verdad? Entonces, en 8 años y medio, la respuesta, en los últimos 8 años y medio se ha perdido 44.625 hectáreas de árboles. Es lo que se tiene que registrar o consignar aquí, 44.625 hectáreas. Muy bien. Bueno, continuamos. Cantidad de toneladas de biomasa que se perdieron en los últimos 8 años y medio. Aquí nos pide multiplicar estos factores. 8,5 que representa los 8 años y medio, 5.250 que expresa a las hectáreas que se pierde por cada año y 150 toneladas de biomasa que se pierde por hectárea. Muy bien, la primera multiplicación que tendríamos que resolver en todo caso es 5.250 hectáreas por 150 toneladas para saber cuántas toneladas se pierden, ¿no?
Muy bien, acá tenemos esa operación en forma directa. 5.250 por 150 es igual a 787.500 toneladas de biomasa que se pierde, ¿no?, cada año. Ahora, vamos a ver, en 8 años y medio, ¿cuánto se llega a perder? Entonces, 8,5 por 787.500 toneladas. Muy bien, estas 787.500 tenemos que descomponer en sus factores, ¿no es cierto? Por ejemplo, 700.000 es igual a 100.000 por 7, más 80.000 es igual a 10.000, claro, 10.000 por 8, claro que sí. Ahora, 7.000 es igual a 1.000 por 7, ¿correcto? Y 500 es igual a 100 por 5. Muy bien, se ha factorizado, o sea, se ha descompuesto en sus factores para poder facilitar la multiplicación. Entonces tenemos 8 por 5, 8,5 por 100.000 por 7 es igual a 5.950, mejor dicho, a 5.950.000. ¿Ah? Más, ahora, 8,5 por 10.000, ¿cuánto es? Y por 8, 680.000, más 8,5 por 1.000 y por 7 es igual a 59.500. Y finalmente, 8,5 por 100 y por 5 es igual a 4.250. La suma de estos sumandos es igual a 6.693.750 toneladas que se pierde en 8 años y medio de biomasa. Esa es la respuesta. En los últimos 8 años y medio se perdieron, entonces tenemos acá de 6.693.750 toneladas de biomasa que se pierde. Muy bien. Finalmente, niños y niñas respondan las siguientes preguntas. Esto tiene que salir de tu propia iniciativa. ¿Cómo afecta la pérdida de la biomasa al ecosistema de tu localidad y a la salud de la familia? ¿En tu localidad similares hechos está sucediendo? Ustedes saben que esto ocurre en nuestra selva peruana, ¿no? Que andan talando árboles y la pérdida de la biomasa. Entonces, tienes que responder con tus propias ideas, tus propios conocimientos y digas si está sucediendo o no y cómo afecta, ¿ya? Y la otra pregunta, ¿qué debemos hacer para mejorar el ecosistema? Claro, todos estamos preocupados por esto, la mejora del ecosistema, es cuidarlo, ¿no? ¿Y qué debemos hacer más? Promover, de repente sensibilizar a la gente que no hagan daño al ecosistema, que no quemen, que no talen árboles, ¿no? Que no boten la basura. Entonces, tantas cosas que hay que mejorar para que nuestro ecosistema no se haga daño. Eso tienes que responder aquí. Tenemos aquí un nuevo reto. Dice, considerando los datos del problema anterior, ¿cuántas hectáreas de árboles se habrán perdido desde el año 2000 hasta el año 2019? ¿Cuántos años habrían transcurrido desde este periodo 2000 hasta el año 2019? ¿Cuántos años creen? Bueno, tenemos que hacer una operación. Obviamente conocer, ¿no es cierto? Contabilizar cuántos años han transcurrido el año 2000 hasta el año 2019. Muy bien, vamos a conseguir también nuestros datos. Dice, se talan hectáreas de árboles al año 5.250 hectáreas. 5.250 hectáreas al año. ¿Ah? Dice, hectáreas perdidas desde el año 2000 al 2019, ¿cuánto es? No sabemos. Muy bien, para ello vamos a hacer una operación primeramente. ¿Cuántos años han transcurrido del año 2019 menos 2000? Esto vas a tener que restar, te va a salir 9 menos 0, 9, 1 menos 0, 1, 0 menos 0, 2 menos 2, 0. Por tanto, te va a salir 19 años, pero tienes que incluir más un año porque nos dice desde el año 2000. Desde el año 2000. Entonces, ¿cuántos años habrían transcurrido para multiplicar 5.250 hectáreas que se pierden al año? 20 años, 20 años, ¿ya? Entonces, vuelvo a reiterar que aquí te va a salir la respuesta 19, pero tienes que aumentarle un año más.
porque tienes que considerar el año 2000. Si contabilizas a través de tus deditos, a ver, y empiezas a contar y te va a salir 20, pero incluyendo al año 2000. Pero si restas así nomás te va a salir 19, obviamente. Entonces nos va a faltar un año, ¿sí? A la de la multiplicación de esto, bueno, pues ya sabes multiplicar tú, lo tienes que resolver, hasta ahí te hemos ayudado. Muy bien, niños, entonces esta operación te la dejamos a ti y puedas responder. Se han perdido desde el año 2000 al 2019 cuántas toneladas de hectárea en los 20 años. ¿Ah? Entonces, eso vas a poner ese resultado aquí. Muy bien, espero que me hayas entendido, niño o niña, en esta operación. Llegamos al final aprendiendo en casa. Bueno, con nuestra actividad resolvemos problemas sobre la deforestación parte 2, porque este es un complemento de la tarea que nos ha dejado, ¿no es cierto? Nuestro problema ha sido resolver problemas que implican la multiplicación de números decimales para conocer el impacto de la deforestación en el ecosistema y en nuestra salud, cómo perjudica. Muy bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haberme permitido ingresar a cada uno de sus hogares y nos volvemos a encontrar mañana.